Bien, vamos a ello. La Unión Europea recomienda que el reparto de mercancías hasta 250 kilos en ciudades se haga con bicicleta. La intención es reducir la contaminación, lo que nos parece muy bien. Pero claro, 250 kilos en una bici, ¿cómo se llevan? ¿Cómo acabas la jornada laboral? ¿Cómo queda tu espalda? Eugenia Alemany, deseoso de cumplir cualquier recomendación o directiva europea, ha intentado responder estas preguntas. La aparición de las bicicletas en su momento revolucionaron los medios de transporte, los medios de comunicación. Hoy en día que parece que las bicicletas vuelven a estar de moda en las ciudades españolas, la Unión Europea precisamente acaba de sacar una directiva en la que recomienda que en las ciudades los repartos de mercancías de hasta 250 kilos se hagan en este medio de transporte. ¿Repartiría usted en bicicleta 250 kilos? Pesa un huevo eso. 250 kilos me parecen muchos kilos. Bueno, es un máximo, es un máximo. Grandes repartos. No sería capaz de... Hombre, claro, muebles tampoco lo veo yo, que vamos a llevar una cama y un sinfonier, ¿no? Dices, 250 kilos puede ser un sofá. Hombre, pues lo veo bien, si se va a contaminar menos, si va a crear más puestos de trabajo... ¿Es que no es cansado tal vez de estar pedaleando? Yo creo que no, hay mucha gente que es muy aficionada a las bicicletas y que les gusta y que yo creo que... Bien, Francesc, te veo muy motivado, muy a favor. Para ver si realmente sigues convencido, te voy a pedir una pequeña prueba o un pequeño esfuerzo. Tenemos una bicicleta aquí. Pues yo no sé ir en bici, pero que a lo mejor yo creo que podemos intentarlo. Música nostálgica, por favor. Nostálgica. Cuando yo era pequeñito, ¿no? Digamos, yo en el pueblo que iba a los veranos y todo eso, yo tenía una bicicleta con sus rueditas, se me pinchó la rueda... Y digamos que estoy esperando que mi padre me repare lo que sería la bicicleta. Bueno, pues hoy vamos a curarte el trauma. Un poquito de psicopedagogía porque vas a vencer tus miedos, vas a superar esto. Tu padre, papá, el ruedín ya no me hace falta porque ya soy un señor que puede con 200 kilos. Lo veremos. Ramón es nuestra azafata. ¿Te crees que no sabe ir todavía en bicicleta? Yo le enseño en un momento, he sido azafata muchos años. O sea, pues venga. Vamos allá. ¡Ay! Venga, Francesc, ¿cómo va el reparto? A tope, aquí estamos. Si puedo hacerlo yo creo que puede hacerlo cualquiera. 50 kilos, creo que... 250 kilos. 250 de máximo. Creo que es demasiado. Podría ser perjudicial según en qué tipo de gente para la salud. Hombre, sí, tampoco vas a poner a señoras de 70 años a repartir mercancías. Estamos hablando de gente joven, claro, chicos y chicas. ¿Cómo vas? Hombre, con esto fino. No, sí, con esto se podría repartir. Bien, pues aquí un ciudadano que confirma que tampoco es tanto. Aquí viene un ciclista. Perdona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Veo que eres un habitual de la bicicleta. Sí, bueno, para trabajar, salir de trabajo, la cojo siempre. ¿El timbre? Muy bien. Así. A pedalear. Sin anestesia. A pedalear sin anestesia. Oh. Cuidado. Se ha bajado el tío, me ha hecho grande porque el tío se tira. No va para el lado porque tú giras. Venga, ahí va. Pero va para el lado, claro que va para un lado, pero es que giras tú. Muy bien. Tronco recto, te veo de lado, cuidado, gira para allá. Mira, parece que voy de lado. Oye, yo creo que no pesa mucho, pero ya el problema es tuyo, de una cosa tuya de conducir. Sí, esto, ¿no? Un poco, ¿no? Tú puedes, física, pero ya es una cosa tuya esto. Lo que no pesa, lo que vas de lado. ¡Venga! Vamos, Hugo. Tiramos para allá. Esto es como un güey. Pero calla y concéntrate en la conducción. El problema lo tiene el joven, ¿eh? El problema lo tiene el joven. ¿Has quedado de Wallapop para vender? ¿Qué vendes? ¿Qué traes? Microondas. ¿Un microondas? Mucho peso. Mucho peso. Sí. Te animo a que lo conduzcas para ver si eso es mucho o poco. Ay, muchísimas gracias. ¿Alguna vez has montado en uno de estos? Bueno, en esta en concreto bueno, no. en esta concreta no. Bien. Yo noto como que se ladea un poquito. Pero eso es por la pendiente del asfalto. Qué sensible eres, Carol, por favor. Nada más subir, notar el ladeo, por favor. Llamas un microondas, acuérdate. ¡Vamos! Espera. ¡Vamos! Uy. Mira, cuidado, no, ¿dónde vas? A mí así es más cómodo, ¿eh? Claro. Bueno. ¿Cómo te ves? No te está costando, no gires. Ojo, que no lo descarta. Ay, ya se saluda con otros repartidores y todo, por favor. Tenemos a Carolina, está convencida. El reparto en bicicleta acaba de ganar una nueva heroína. ¡Adiós!